¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Les habla Dilmer Valecillos y hoy les quiero explicar un poco cómo funciona Dependency Injection para crear nuestras instancias en la creación de juegos. Entonces lo que hicimos, si vieron mi otro video, en el otro video creamos managers utilizando singletons. Vamos a mostrarles cómo lo configuramos y lo que vamos a hacer es, vamos a reescribirlo en vez de registrar las instancias utilizando el patrón singleton, vamos a utilizar, como les comenté, dependency injection. Entonces vamos a cargar el proyecto. Y si recuerdan, tenemos dos managers. Uno es el Game Manager, el otro es el Live Manager. Y cuando este objeto, este script se agrega a uno de nuestros objetos en la jerarquía, se crea la instancia automáticamente, o cuando lo accesamos por medio de el método en la propiedad llamada instancia. Entonces lo que quiero hacer es primero que todo vamos a borrar la parte que implementamos el singleton. También vamos a borrar la parte del método privado. La otra cosa que quiero hacer, vamos a irnos al Live Manager y también voy a borrar la parte de la wake y la instancia estática de Live Manager, y dejamos solamente el método para prender y apagar las luces. Entonces hay un componente que se llama Senject. Si vamos aquí a Window, luego nos vamos al Asset Store y estos son unos problemas. Esto vamos a borrar aquí. Vamos a remover el Game Manager en este objeto. También removemos el Live Manager. Y ok, entonces Manager. Parece que hay un error. Es porque eliminamos el método, la propiedad instance. Borremos esa parte también. Entonces solamente tenemos el Game Manager y el Live Manager. Perfecto. Entonces volvamos al Asset Store y busquemos el componente llamado Senject. Senject Dependency Injection. Lo que es Senject es un contenedor que te permite registrar las instancias automáticamente cuando el juego corre, en vez de tener que crear las instancias manualmente en los objetos de la jerarquía. El framework lo hace automáticamente. Entonces ya yo lo bajé, ya yo lo importé también. Y está bajo de plugin, y cuando lo bajes, lo importes, va a haber una carpeta llamada Senject, la cual no necesitamos tocar. Entonces, una vez que lo importemos, podemos cerrar el Asset Store. Entonces lo que quiero hacer es implementar algo parecido a lo que hicimos la vez pasada. Vamos a apagar las luces cuando corremos el juego, pero vamos a utilizar Dependency Injection, ese patrón. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, vamos a darle clic derecho en la jerarquía y van a ver una opción llamada Senject. Creamos un context de la escena, y este objeto, este script te permite básicamente utilizar el framework de Senject para hacer las registraciones necesarias de las instancias que necesitamos. Hay varias opciones aquí que podemos usar. Por ahora lo único que voy a usar es el installer. Luego le damos clic derecho a Assets, creamos una nueva carpeta y esta carpeta la voy a llamar DI, que es corto para Dependency Injection. Luego le damos clic derecho en esa carpeta y buscamos donde dice Senject y vamos a crear un mono installer. Este mono installer lo creamos en la carpeta DI y lo voy a llamar Default Installer. Presionamos Enter. Ahí tenemos nuestro primer script. Entonces luego lo que tenemos que hacer es irnos al objeto SyncContext y vamos a asignar ese script para instalar la instancia.
Luego nos vamos al objeto de SceneContext y pueden ver que hay un script llamado SceneContext, que fue el que creamos, que nos permite registrar las instancias, instalar prefabs y otras opciones que no voy a cubrir en este episodio. Por ahora simplemente asignemos el default installer que creamos en la carpeta DI. Una vez que hayamos hecho eso, agregamos uno de los instaladores, seleccionamos SceneContext. Entonces por ahora lo único que hemos hecho es creamos un objeto llamado default installer. Vamos a darle doble clic al default installer y este método llamado install binding es el que nos va a permitir registrar todas las instancias en el contenedor. Entonces lo que vamos a hacer es llamamos al container bind y aquí vamos a registrar algunos tipos. Antes que hagamos eso, vamos a ir a Game Manager y algo que no hemos hecho es tenemos que crear dos interfaces, uno para el Game Manager y uno para el Light Manager. Entonces este va a ser llamado iGame Manager. Normalmente creamos estos interfaces en archivos, en sus propios archivos. Por ahora solamente lo hago de esta manera para hacerlo un poco más rápido. Y lo que vamos a hacer aquí es llamando un método en Game Manager. Y vamos a cambiar el debug. Perfecto. Entonces esto va a ser un método público que vamos a poder llamar una vez que la instancia Game Manager fue creada. Lo agregamos en el interfaz y lo implementamos en el objeto. Entonces debemos hacer lo mismo en el Light Manager. Este va a ser llamado iLight Manager. Y el método que vamos a implementar y definir es este de aquí, Turn Lights on Toggle. Y vamos a hacer inheriting de iLight Manager. Perfecto. Entonces por ahora solo tenemos una interfaz y tenemos una clase concreta que implementa el método para prender y apagar las luces. Y el Game Manager, un método para pruebas que se implementa en el Game Manager. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, nos tenemos que ir de regreso, regresamos al default installer y la manera que funciona esto es utilizas el contenedor y vamos a decirle al contenedor que cada vez que creo una instancia de iGame Manager la quiero convertir a un Game Manager. Y la otra opción que queremos que tenemos hay tres opciones. Uno es transient, la cual crea una instancia cada vez que la pidamos. Otra es singleton, que es parecido a lo que hicimos la vez pasada. Crea una instancia solamente cuando corremos el juego. Y otra llamada cache. Colocaré la información sobre la diferencia entre estas en los comentarios del video. Entonces por ahora utilicemos single, porque solo necesitamos una sola instancia. Y haremos lo mismo con el Light Manager. Y lo convertimos a un Light Manager. Perfecto. Entonces hay varias opciones de consumir estas instancias. Lo que debemos hacer es vamos de regreso a Unity. Y en Unity vamos a crear un nuevo objeto. Este objeto lo voy a llamar Manager. Le llamamos Manager, creamos el Manager. Y si queremos ser consistentes, podemos también nombrar el objeto de juego Manager. Perfecto, entonces vamos a abrir esa clase. Entonces la manera que funciona es si quiero una instancia de Game Manager o Light Manager en este otro objeto, podemos utilizar lo que se llama, en inglés se dice inject, que vamos a inyectar las instancias a una clase.
Entonces, bueno, antes que hagamos eso, tenemos que utilizar el using para incorporar el plugin que bajamos llamado Senject. Y aquí vamos a agregar un atributo, un método llamado setup, donde vamos a inyectar las dos instancias. Entonces, una de las instancias que necesito es Game Manager. También quiero una de iLive Manager. Perfecto. Y la otra cosa que quiero hacer es, voy a agregar dos propiedades públicas que pueda accesar en esta clase. Una es llamada iGameManager y la otra van a ser privadas, iLiveManager. Coloquemos underscore. Perfecto. Y la otra cosa que tenemos que hacer es asignarlas. GameManager va a ser igual a GameManager y LiveManager va a ser igual a LiveManager. Entonces ahorita no tuve que hacer nada como, por ejemplo, normalmente esto es lo que hacemos cuando queremos crear una instancia. Lo que hace el contenedor que estamos utilizando es crear esa instancia automáticamente para nosotros, y la manera en que inyectamos las dos instancias es al utilizar la palabra inject en un método, y este método lo podemos llamar como nosotros querramos. También se puede utilizar inject en propiedades o en campos, en fields de la instancia. Bueno, por ahora borremos esto. Entonces, para hacer pruebas, lo primero que quiero hacer es, voy a llamar al Game Manager y vamos a llamar al método llamado método en Game Manager cuando el juego empieza. Entonces vayámonos a la consola y voy a correr el juego. Entonces, como pueden ver, el método fue llamado, lo que significa que la instancia fue creada. Vamos de regreso al manager. Y ahora lo que quiero hacer es quiero apagar las luces. Entonces voy a utilizar el Live Manager que creamos y llamemos el método para prender y apagar las luces. Vámonos de nuevo a Unity y presionemos play. Y las luces fueron apagadas. Todo funciona muy bien. Entonces hay otra cosa que se preguntarán. Si quiero accesar, si por ejemplo necesito el Game Manager en el Live Manager o cualquier otra clase. Vamos a crear otra clase para darles un ejemplo. En esta otra clase vamos a crear otro manager. Vámonos a Managers. Y si por ejemplo queremos crear una clase que controle los efectos de sonido, entonces vamos a llamarlo SFX Manager. Creamos esa clase, la abrimos en Visual Studio y vamos a hacer lo mismo que hicimos en los otros managers. Vamos a borrar todo lo que está aquí y vamos a crear una interfaz. Y en esta interfaz voy a definir un método que se llama explosión. Sonido de explosión. Y lo definimos en el SFX Manager. Y aquí podemos decir debug log, generando un sonido. Ok, perfecto. Ahora nos vamos a el default installer y hagamos lo mismo que hicimos con las otras clases. En este caso va a ser el SFX Manager y también queremos un singleton. Entonces en este caso lo que quiero hacer es que el Live Manager
inyecte una instancia para generar sonidos en nuestro juego. Entonces este va a ser SFX Manager, y vamos a crear un método tal como lo hicimos en el otro. En este caso hagamos algo diferente para que vean que esto funciona. Hagamos esta propiedad pública y vamos a implementarla. Perfecto. Y aquí vamos a utilizar la palabra inject, lo que quiere decir que va a crear una instancia automáticamente para nosotros. Y para probarlo, cuando hacemos TurnLights Toggle, vamos a crear un sonido. Entonces hagámoslo al final del método. Y SFX Manager, sonido de explosión. Entonces en este caso no utilizamos un método para inyectar la instancia. Básicamente creamos una propiedad y esa propiedad fue generada automáticamente por el atributo de inject. Entonces nos vamos al juego, vámonos a la consola y démosle play al juego. Y como pueden ver, la instancia fue creada también utilizando el otro método llamado generando sonido. También podemos hacerla privada si no queremos accesarla. Y vamos a correr el juego de nuevo. Y también generó el sonido. Bueno, eso es todo lo que les quería explicar en este episodio. Si tienen alguna pregunta, déjenme saber en los comentarios. Muchas gracias a todos por su tiempo. Y no se les olvide compartir el video y también suscribirse al canal. Muchas gracias.